vengo a ti, Señor. Y yo le había dicho a Karen que tenía que ver con las águilas y ella puso un águila. Y yo meditaba en esto, decía, realmente la meta que el Señor nos ha dado es ser como las águilas. Y digo, wow, qué tremenda meta, o qué reto de ver la calidad de esta ave, ¿verdad? Como dice aquí en Isaías 40. En 40, 28 al 31 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es un reto. Cuando leemos estos versículos que siempre han sido pues motivo de cantos, de alabanza, hay muchos cantos que hablan que tenemos que ser como las águilas, que somos como las águilas, que seremos como las águilas. Y cuando habla del Espíritu Santo, habla de la gran águila. O sea que siendo nosotros portadores, o sea que en nosotros está el poder del Espíritu Santo, como hemos estado estudiando la doble porción está en su pueblo, porque el Señor lo dio todo a su pueblo, para que podamos caminar en esa verdad, en esa actitud, en una actitud que no te cansa. No quiere decir que te cansas y te sientas porque agarras fuerza, sino que no te desanimas. No piensas que, bueno, hasta aquí llegaste, hasta aquí quedé, sino que tienes fuerza para seguir adelante y decir, bueno, verdaderamente en el Señor tengo toda esa fuerza y todo ese ánimo, y no se me quita el deseo de buscar aquel. Me di cuenta de otra cosa cuando empezamos a adorar al Señor. Bueno, todos vinieron hoy más o menos, unos cansados, otros, ¿verdad? Cuántas cosas nos topamos en el día, mas sin embargo como que hay una necesidad de adorar. Y cuando ya adoramos, como que release. Es como si comiéramos un bistec tibón de esos, de los grandotes de esos, y te sientes como que, ay, de veras, así siento en el espíritu que es algo que nos llena. Y yo creo que en el Señor está ese deseo. Quiero hablar algo sobre esto que el Señor nos está enseñando. El Señor nos ha dado a conocer los misterios de Él, siendo un Dios tan, ¿cómo puedo decir?, reservado. Aparte de ser un Dios tan reservado, es un Dios comunicativo. Es un Dios que comunica, es un Dios que quiere relación, que quiere amistad, que quiere también tener una amistad con sus hijos. Ese es nuestro Dios. Pero en medio de todo eso es un Dios muy reservado, un Dios muy celoso, que guarda y cuida realmente esos misterios que Él tiene reservados solamente, exclusivamente para sus hijos. Y por eso es que estaba diciendo Pablo, el llamado más grande que nosotros tenemos ahora es el llamado de hijo, el llamado más grande. Hay muchos que están peleando por llamados grandes, ¿verdad? El ministerio de esto, el ministerio, no saben a ver qué ministerio más alto puede ser, más que obispo, más que llegar a la meta. El ministerio más importante es el de ser hijo. Ese es más importante y fue el que desarrolló Jesús en su nivel de hombre, ¿no? Él desarrolló ese carácter para enseñarnos a nosotros lo que verdaderamente es un hijo y cómo un hijo se porta. Quizás muchos de nosotros tenemos un concepto de hijo muy diferente a lo que es el concepto de hijo, pero Jesús vino a establecer al Padre, a decir, mira, así es el Padre, esta es la forma en que es el Padre, así como yo actúo, así es el Padre, ¿verdad? Y cuando aquel le dijo, Señor, solamente muéstranos el Padre y nos basta, él dijo, ¿ya me viste a mí? Ya me viste a mí, yo soy el reflejo del Padre. ¿Ya me viste a mí? ¿Para qué sigues indagando? Soy yo el Padre.
Entonces, vemos el concepto de padre como algo muy grande o algo así, pero el padre es un padre de relación, de comunicación, de amistad y de impartir aquellos misterios que él tiene escondidos, esos misterios que él celosamente ha guardado para aquellos que verdaderamente tienen un corazón listo para recibir estos misterios y vivirlos y experimentar. Los misterios de Dios no solamente un dato de información para esta computadora, porque a veces creemos que son datos de información, no, son verdades en Dios para atesorarlo y comenzar a proyectarlo. Entonces, Dios está buscando ese tipo de hijo, que todo lo que hable del Padre tiene un significado muy grande. Es como cuando se nos muere un ser querido, muy querido, pero muy querido, y cualquier cosa de ese ser querido para nosotros es de un precio incalculable, porque nos recuerda a esa persona, ¿no es cierto? Cualquier dato, cualquier papelito, cualquier escrito, cualquier cosa que esa persona haya dejado, tiene un valor para nosotros porque es algo que nos dejó, ¿sí? Bueno, el Padre nos ha dejado un testamento, un legado muy grande para que nosotros podamos descubrirlo. Y por esta razón, cuando Daniel, que conocía todos los misterios y conocía muchos misterios de Dios, todavía no llegó al tope de conocer los misterios de Dios, porque Dios dijo, esto ahora está reservado para los hijos. Y bueno, pues ahora estamos aquí los hijos, ¿verdad? Si verdaderamente queremos pagar el precio de hijo, de ser un verdadero hijo de Dios. Dice aquí en Mateo 13:11 que Él nos dio a conocer los misterios del reino. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Está refiriéndose al sistema religioso que programaban a Dios, creían que Dios tenía pues una forma de ser de acuerdo a como ellos pensaban, y Dios no es así. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que es imposible que nosotros podamos pensar un concepto de Dios que Él nos haya revelado. Dios se revela a sí mismo y Él nos revela cómo Él es, cómo Él actúa, cómo Él funciona, cómo Él nos ama, cómo Él comunica. Y aquí en Marcos 4:11, también quiero leerlo. Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Porque el Señor, tan celoso, porque Él lo dice, hay un versículo ahí que dice, Dios celoso es, y lo dice con letra mayúscula. Es su carácter, Él es celoso, no en el sentido que nosotros conocemos lo que es celoso, ¿verdad? Porque celoso habla de egoísmo y posesión, pero en Dios no, es celoso de aquellas cosas que son valiosas y no las da, como dice, no le echa las perlas a los puercos, porque no la van a apreciar, sino se las revela a los hijos que van a apreciarlo y a través del amor. Por esta razón, cuando dice aquí que a ellos solamente a través de parábolas, o sea que en la forma en que Jesús les enseñaba a todos aquellos que se acercaban a Él, Él hablaba y muchos no entendían y se iban. Otros les picaba la curiosidad y estaban un ratito más con Él, pero seguía oyendo parábolas y se les hacía muy complicado, porque no estaban conectados. Mas, sin embargo, esta gente sencilla que escuchaban se sentían atraídos, aunque no entendían, pero buscaban. Entonces ahí es donde el Señor les revelaba todas las cosas y le decía, esto es esto y esto es aquello. Y esa es la forma en que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. No entiendo esto, no entiendo aquello. No sé por qué esto pasa, Señor, enséñame esto. Y Él está como maestro de maestros, Él está para enseñarnos las cosas. Y por qué pasa, y por qué no es, y por qué ocurre esto, y qué hay de esto, Señor. Y cuando yo tengo este sentimiento, si es normal o qué es, el Señor comienza a revelarnos. Y sentimos a veces, decimos, esto es un presentimiento. No, es que el Espíritu te está mostrando. Y estamos nosotros siendo identificados
por la forma de comunicación de Dios. Dios tiene su forma de comunicación. Ya cuando la conocemos, pues se nos va a hacer fácil. Los profetas entendían la comunicación con Dios y ellos eran precisos. Cuando Dios les hablaba una cosa, aunque era un reto grande que tenían que hacer, ellos entendían exactamente cada palabra y cumplían, como lo vemos nosotros en todos los profetas. Y ahí está inundado de profetas, todas las escrituras está inundado de profetas. Y en el Nuevo Testamento igual, como ellos recibían una palabra, ellos obedecían esa palabra, oían en su corazón. Y ellos obedecían. Para mí fue el más impactante, para mí fue Ananías, cuando Dios le dijo, ve a tal lugar, a la calle tal, dobla a la izquierda, sigue más allá, le dice, con todos los detalles, y allá hay uno que se llama Saulo y necesita que ores por él, porque está ciego, está esperando. Y entonces le dice, Señor, tú no sabes que ese hombre, ¿cómo no lo vas a ver? Si el Señor fue quien le apareció. Pero esa comunicación linda que tenía con el Señor, se hacía tan fácil poder entender al Señor. Como muchas veces nosotros sentimos un impulso. Bueno, por lo menos estamos aprendiendo con impulsos, ¿verdad? Sentimos un impulso de algo, de llamar a alguien, es el Espíritu de Dios. O sientes un impulso de abrazar a alguien, es que es el Espíritu de Dios que nos está enseñando cómo actuar o cómo funcionar. Porque a veces todavía no nos conectamos con esa facilidad, porque a veces nos parece que somos tan poquitos que como Dios, un Dios tan grande, puede hacer esto tan tremendo de comunicar con nosotros y darnos una indicación de algo. Pero Dios es así, Él puede hacerlo. Él habita en nuestros corazones, no se nos olvide. No tiene que venir del planeta Neptuno ni del planeta Plutón para venir y avisarnos de algo. Él habita en nosotros y sabe qué hay en nosotros. Así que yo creo que cuando tenemos ese concepto se nos hace más fácil, porque los profetas sabían que ellos estaban ungidos y ellos sabían que recibían la palabra precisa de Dios y la cumplían precisa, aunque tenían que enfrentar muchos tremendos peligros, porque la mayoría de las veces eran los que dirigían al rey. Eran los que le daban la estrategia al rey, lo que le decían al rey lo que tenía que hacer, o llamarle la atención al rey, como hizo aquel profeta que se tuvo que acercar a David y decirle a David que había hecho una cosa horrible al mandar a matar a su amigo por tomar la mujer del amigo. Y se lo dijo en parábola. Dios le dio la sabiduría y se lo dijo en forma de parábola. Y como David era un hombre tan sensible a entender inmediatamente sintió la presencia de Dios y se humilló. Pero otros reyes no, otros reyes al contrario. Cuando Juan el Bautista le dijo a Herodes que vivía con aquella mujer, que era pecado lo que estaba haciendo, pues no crean que estaba la mujer loca por ver cómo mataba a Juan el Bautista y finalmente lo mandó a decapitar. Porque ellos tenían que enfrentar situaciones muy peligrosas. Pero ellos eran dirigidos por el Espíritu de Dios y ellos actuaban a favor de lo que Dios les decía. Entonces, somos administradores de estos misterios. Dios nos ha llamado a nosotros administradores. Yo no sé si alguna vez hemos sido administradores por lo menos administramos la casa, ¿verdad? Administramos nuestros hijos cuando están en formación, ¿no? Cuando están pequeños, somos los que sabemos la responsabilidad que lleva ser administrador. Es mucha, y si hay fallo, la culpa es del administrador. Y si va todo bien, el administrador es bueno. Pero si va todo mal, el administrador es malo. Entonces estamos aprendiendo esto. Pero dice aquí en 1 Corintios 4, 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que los hombres nos tengan como eso. Esa es la posición, es la profesión. Administradores de los misterios de Dios. A mí me parece que es una responsabilidad muy grande. Dice, pero ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que sea fiel. Si no es fiel, va a ser difícil.
porque dice, y sigue diciendo, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por ningún tribunal humano, y ni yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo tenía la confianza de que él se movía, no sé si algunas veces han visto ustedes todos los viajes que hizo este hombre, increíble, no sé cuántas veces naufragó, y cuántas veces pasó por situaciones, y cuántas veces tenía que esconderse, y otras veces, pues las veces que fue apedreado, y las veces que fue golpeado, varias veces fue pasado por vara, por látigo. Una vez ahí él escribe y cuenta todo lo que él pasó, pero él estaba contento con todo eso, porque él había cumplido como administrador de los misterios de Dios a todo lo que el Señor le mandaba. Si lo mandaba a Corinto, iba a Corinto. Y si lo mandaba allá, allá. Y si lo mandaba a la Odisea, la Odisea iba. Y si lo mandaba una vez, él tenía que pues ir a Jerusalén. Y el profeta, vino el profeta y le dijo, ¿sabes que el cinto, le pide el cinto? Dice, el dueño de este cinto va a ser apresado en este lugar, en Jerusalén. Él dijo, lo sé, pero tengo que ir. Dios me mandó. Dios me mandó. Yo sé que voy a llegar. Y efectivamente fue apresado para que entonces aquellos gobernantes y todos pudieran oír el mensaje. Y él era, por eso decía, yo, prisionero de Jesucristo. Él estaba prisionero porque Cristo quería. Porque era el único medio que tenía para poder predicarle a esa gente. Cosas misteriosas, ¿verdad? Pero él estaba consciente y él lo sabía. Y es lo que pasa, si somos administradores de sus misterios, vamos a descubrir por qué razón tengo que pasar por este valle de sombra y de muerte. Muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar por un valle de sombra y de muerte. Pero si nosotros somos administradores de sus misterios, Dios nos lo va a revelar. Nos va a mostrar por qué razón a veces tenemos que pasar situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, por ejemplo, o tenemos que nosotros enfrentar decisiones que no sabemos cómo hacerlo. Todo eso nos está a nosotros motivando para que busquemos en Él la solución. Eso es lo que hacían los profetas. Yo creo que los profetas tenían que hacer decisiones muy graves, como vemos nosotros en la historia de Elías, que pudo enfrentar, y llegó un momento que no salió corriendo, pero ahí el Señor lo levanta y lo capacita y le da solución a los problemas, y él pudo salir y comenzar a dar la palabra que se le dio a él, dándole a él esa fuerza que necesitaba para lo que tenía que enfrentar. Y con el Señor. O sea que en todas estas cosas estamos aprendiendo lo que es realmente administrar estos misterios de Dios en nosotros mismos. Cada vida de nosotros es un mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un mundo. Los niños son un mundito. Ellos tienen su mundo, su pensamiento. Yo ahorita estaba cantando eso y me estaba acordando de los misterios que uno tenía de niño. Yo me recuerdo cuando era niña que detrás del escaparate de mi casa había una espada y estaba forrada en un forro de terciopelo rojo. Y para mí eso era un misterio porque no sabía por qué había una espada, pero no nos atrevíamos a preguntarle a mi mamá o a mi papá porque habíamos descubierto algo que ellos escondían. Y el escondite, y nosotros siempre que ellos estaban entretenidos en algo, allá nos íbamos a ver detrás del escaparate aquella espada de verdad, era una espada de verdad, preciosa con todo, y ya nos hacíamos idea que papi era de eso de chácata, chácata, y ya nos hacíamos idea de que mi papá era un espadachín, ¿no? Hasta que vimos la foto de la boda, fue el adorno que usó en el traje de boda. Porque él era teniente del ejército, y entonces era una espada que usó solamente de adorno, no tenía ni filo. Entonces un día mudándonos fue cuando le preguntamos a mi mamá, ¿y esa espada por qué? Dice, no, esa es la espada que usó tu padre cuando nos casamos. Y entonces nos enseña la foto de la boda. Se nos acabó el misterio. Ahí se acabó el misterio. El misterio se acaba en el momento que ya tú sabes qué cosa es, qué significa. No tenía ni filo la espada, nunca la tuvo, nada más que era un adorno. Pero para un niño que todo es misterio porque no sabe la respuesta, pues así estamos a veces nosotros tanteando. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Y hemos visto como tanto pueblo de Dios se la pasa así. ¿Será la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios?
y si no es la voluntad de Dios me va mal. Y Dios no quiere que estemos así. Dios no quiere que estemos así, sino que Él pone en nosotros el querer por el hacer, ¿sí? Y ya podemos nosotros ser administradores de ese misterio. Cristo en vosotros es un misterio. Y es un misterio hasta el momento que entonces ya, pues, como dicen aquí, te cae el 20 y te das cuenta que verdaderamente habita en ti. Que cuando tú haces una decisión, tú puedes con toda confianza decir, Señor, indícame, dirígeme, muéstrame, Señor. Y el Señor te va mostrando, te va dirigiendo, poco a poco, porque estamos aprendiendo nosotros a comunicar con Él. Entonces, por esta razón, ese es uno de los misterios más grandes, el Cristo en nosotros. El descubrir eso nos va a ayudar a nosotros a poder caminar la otra milla que nos falta, cuando sabemos que ese Cristo está en nosotros. Dice, esta era una oración que siempre el apóstol Pablo hacía. Yo oro para que puedan conocer las riquezas en gloria en Cristo, porque él las conocía. Y él decía de lo que se están perdiendo, de lo que se están perdiendo. Y ahí en Efesios 3:8, vamos a leerlo. Dice, a mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos. Ustedes saben que él, pues ya los apóstoles eran apóstoles, pero él no. Él era un perseguidor de la iglesia, un fariseo con ciertas posiciones, porque pues hasta los gobernantes le obedecían, lo oían, y él buscaba para matar y para llevar allá, y a los cristianos hay que desalojarlos. Los gobernantes lo obedecían. Él tenía poder, tenía un tremendo poder para mover todo eso. Mas, sin embargo, él se considera nada, un poco menor, como dice él, yo que no soy pues digno, ¿no?, para esto, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una cosa inescrutable es algo que cuesta trabajo investigar, pero en el Espíritu se puede investigar, en el Espíritu se puede revelar. Por eso es que a veces quizás ustedes comparten con alguien de algún misterio del Señor o algunas cosas que el Señor revela y la gente cree que tú eres un falso. Te dice, ten cuidado porque en los últimos tiempos habrán falsos profetas, porque no entienden, porque están en nivel religioso, no pueden entender. Porque esto le fue dado a él, y él decía, a los gentiles le fue dado algo glorioso que aquellos no entendieron. Y dijeron, nosotros no entendemos. Pues él se dio a la tarea. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es la labor, hermano, de la iglesia. La labor de la iglesia no es solamente una labor de alcance, como hemos visto, bueno, pues está bien, eso es un aspecto de salvación, pero salvación y ya, tiene que haber crecimiento, no puede ser salvación solamente. Es como dar a luz un niño y dejarlo, arréglate como pueda, amigo. Ahí crece como puede y come lo que puede y lo que encuentre. No, tiene su proceso. Así como ese proceso dura años, ¿verdad? Es el proceso cuando nacemos y comenzamos a crecer. Como pasó con los discípulos, al principio los discípulos no entendían nada. Mira qué paciencia tuvo Jesús, que tuvo que aguantar a Pedro, y tuvo que aguantar a Tomás, y tuvo que aguantar a todos. Pero les estaba enseñando, los estaba formando. Y en ese proceso ellos comenzaron a caminar, a entender, y después fueron los apóstoles, los 12 apóstoles, bueno, 11, porque sabemos que aquel otro pues no la pudo hacer, no la alcanzó. Por eso el Señor nos ha llamado para participar de todas estas revelaciones. De vivir, dice, en lo poquito que nosotros estamos viviendo, en lo poquito que cada día el Señor nos enseña, que en ese poquito podemos nosotros descubrir los misterios de Dios. Comenzando por entender que Él es el que vive en nosotros. Esto es básico, hermano. Si esto no lo podemos digerir, no vamos a poder digerir nada de sus misterios. Tenemos que digerir, yo digo, que es el misterio número 1,
Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. Si no podemos nosotros creer esto, porque déjeme decirle, no es fácil creer que Cristo está en todo el mundo, pero este es el llamado, por esto Él murió. Dice, por esta razón Él se dio para que todos pudieran ser partícipes de su gloria. Si no, no había forma. Seguíamos nosotros mirando a los profetas y diciendo, ay, qué bueno ser profeta, porque mira, ellos sí tienen la gloria de Dios. Hubiera seguido ser igual que en los tiempos antiguos. Pero en este nuevo pacto, el Señor nos ha dado esta bendición. Así que, como digo yo, ¿cómo podemos descubrir estos misterios? Vamos a ver Efesios 3, ahí otra vez. Efesios 3. Efesios 3, verso 1, vamos a ver. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Nadie podía imaginarse que el Espíritu de Dios iba a estar en toda carne. Eso era un escándalo. Creer eso no podía ser. ¿Cómo va a poder ser eso? Y menos los gentiles, porque los gentiles eran los que le llamaban los incircuncisos. ¿Cómo los gentiles van a ser portadores de esta gracia? Eso no se podía creer. Por eso el Señor reservó ese misterio que en otras generaciones, como dice aquí, no se dio a conocer. Solamente proféticamente se decía que toda carne, pues, le alabará. Ellos pues decían, bueno, toda la carne de nosotros, los judíos, dirían, ¿no? Cuando dice que toda nación, toda lengua, todos adorarán. Léete el libro de Isaías para que ustedes vean cómo dice, y todas las naciones vendrán y adorarán. Pero ellos no podían digerir esa verdad. ¿De cómo va a ser eso? Imposible. Eso es un misterio. Mas, sin embargo, ahora ha sido declarado. Y ahora nosotros que hemos sido gentiles, estamos recibiendo esta gloria. La gloria de lo que es el misterio de Dios en nosotros mismos. Yo solamente parto de ahí para poder entrar a conocer toda la anchura, toda la largura, toda la profundidad y toda la altura de todo lo que es los misterios de Dios, primeramente, y es lo que le recomiendo a cada uno, que podamos descubrir al Cristo en nosotros. Si no descubrimos al Cristo en nosotros, ahí nos frenamos y ahí no podemos avanzar un paso más. Es necesario. Y como dice, Cristo en vosotros, mientras yo lo descubro en mí, también lo va a descubrir en los demás. Esto es necesario para poder descubrir todos los misterios de Dios. Si no, es imposible. Vas a seguir haciendo distinción de aquel, pues no, aquel es, pues, ese es apartado, un incircunciso. Ese es incircunciso. No está circuncidado en su corazón. No tiene parte ni suerte. Mucha gente no sabe que tiene esta bendición. Por esa razón, el otro día vi una mujer ahí en la televisión que decía, todos tenemos un pedazo de Dios en nosotros. Y yo, oh my goodness, esta gente que no quizás no van a una iglesia, lo que sea, y están recibiendo una verdad tremenda. Y son programas que no tienen que ver con nada religioso. Dice, nosotros tenemos parte de Dios, en nosotros hay parte de Dios. Y yo me quedé, yo dije, Señor, danos luz a tu pueblo, danos luz para que podamos avanzar, porque sin luz tú no puedes avanzar, yo no puedo avanzar, tropezaría, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver eso, se abren unas compuertas tremendas, porque empiezas a ver aquel que te caía bien gordo, de que Dios tiene acceso a esa persona.
Y comienzas a ver a qué, que Dios tiene acceso. Y ahí te das cuenta, y ahí se amplía el libro para todos. Pero esa es la base para poder entrar en todo lo que es ese misterio de Dios. Por eso es que los profetas podían ir a donde quiera y lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión bien amplia del reino. Y eso que estaban limitados, porque no estaban en la ley del nuevo pacto, aunque muchas veces ellos militaban según el nuevo pacto. Porque David fue uno que fue sacerdote, fue rey, fue profeta. 3 ministerios en uno. Él podía funcionar porque estaba siendo dirigido por lo alto, estaba consciente de Dios en él, en las 3 unciones que tuvo, porque 3 veces él fue ungido como rey y ungido separado, y él tenía capacidad, pero estaba limitado por el antiguo pacto. Nosotros no, ya nosotros no estamos limitados por ese pacto, por ese gobierno. Ahora entramos en el nuevo pacto. Y qué bueno que nacimos este tiempo. Qué rico que nacimos en este tiempo. Y bueno, yo quería solamente compartirle eso. Si algo ustedes quieren añadir o algo que quiera, pues que el Señor les haya mostrado. A mí me mostró eso, el valor que tiene realmente el que nosotros podamos entender todo este misterio, empezando con el principal misterio, Cristo en vosotros, en la esperanza de gloria. Así que le doy gracias al Señor en esta noche. Y bueno, pues, ¿qué falta? Falta mucho todavía. Porque Jesús dijo, mayores obras que vosotros haréis. Mucha gente cree que siempre, cuando habla de muchas obras, son cosas naturales, cosas espirituales también. Está hablando de cosas espirituales también, de entendimiento espiritual también. Así que, Padre, te damos gracias porque en esta noche tú nos añades, porque tu trabajo, Señor, no termina con nosotros. Todavía tú no has terminado con nosotros. Solamente que nosotros, cuando prestamos nuestro oído, Señor, para escucharte a ti, ay, Señor, tú aprovechas y nos das y nos muestras y nos enseñas y nos capacitas, Padre. Te doy gracias, Padre, porque te tomas todo el tiempo y toda la paciencia. Tú eres un Dios muy paciente. Verdaderamente, Señor, estamos orgullosos de ti, Señor. Te amamos intensamente, Padre, y queremos que así como te amamos, Señor, que este amor se vaya perfeccionando aún más y más, para que verdaderamente podamos nosotros también, como tú dices, podemos amar a nuestros semejantes como quiera que estén o como quiera que sea. Tú eres Dios y tú quieres, Señor, un pueblo de hijos. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.